en el canal de YouTube, gracias Farah, en el canal de YouTube de Grupo Leti, para que tengan a bien pues suscribirse, activar las notificaciones y puedan estar al tanto no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que de la mano de todas nuestras sociedades científicas amigas, Grupo Leti trae para ustedes cada semana. Asimismo, recordarles que a partir de este momento tengan a bien, por favor, mantener apagadas sus cámaras, sus micrófonos, así como cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la adecuada transmisión de este evento. Sin más preámbulos y una vez más dándole las gracias por su presencia, los dejo en la amable compañía pues de nuestra invitada, la doctora Paula Cortiñas. Paula, qué gran placer tenerte por aquí. Muy buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, Pastor, por tu cariñosa presentación. Gracias al Grupo Leti por esta oportunidad, por esta invitación para hablar de herpes genital, un tema tan importante y bueno, que vemos en nuestras consultas diarias en los hospitales y en los consultorios privados, ¿no? Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, pusimos el título Actualización para ginecólogos. No es mucho lo que hay actualmente sobre herpes genital, esto sería más un compendio para como llegar a un acuerdo y ver cómo manejar el herpes genital en la consulta ginecológica. Vamos a hablar un poquito de epidemiología, lo que es el herpes. El herpes es una infección permanente, esto es importante, es una infección que no se cura, que causa úlceras genitales dolorosas. Es causada por el virus de herpes simplex tipos 1 y 2, predominantemente el tipo 2, el que más se asocia a las lesiones genitales. Aproximadamente del 15 al 20% de la población entre 14 y 49 años tienen herpes genital. Es decir, que es una infección bien frecuente, por lo que podemos ver. Y algo muy importante, que el 80% de las personas infectadas no saben que tienen herpes. Entonces se convierten en medios de transmisión. Y es importante recordar que es la causa más frecuente de úlceras genitales. Este es un trabajo, un metaanálisis que se hizo de diferentes trabajos donde se midió la seroprevalencia del herpes tipo 2 en Latinoamérica y el Caribe. Y aquí podemos ver la población general, poblaciones de riesgo intermedio, poblaciones de alto riesgo, pacientes que acuden a clínicas de infecciones de transmisión sexual y pacientes HIV o VIH positivos. Aquí podemos ver que la media es más o menos 19.6, que estamos un poquito por encima de lo que habíamos dicho, que es 15%, hasta 20%, estamos casi en 20% en nuestra población, con una mayor frecuencia en las mujeres. Y por supuesto, mayor frecuencia a medida que los grupos de riesgo se van acercando, ¿no? Vemos en las poblaciones de alto riesgo, en mujeres que trabajadoras sexuales, sobre todo mujeres, tienen un 75% de seroprevalencia del herpes tipo 2, que es el herpes genital. Y aquí podemos ver que, por supuesto, en los pacientes VIH positivas es mucho mayor esta frecuencia que en la población normal. Entonces, como podemos ver, el herpes genital es frecuente, por lo que debemos conocer cómo diagnosticarlo y cómo manejarlo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el herpes genital? La presencia de otras infecciones de transmisión sexual. Recordemos que en general las infecciones de transmisión sexual, cualquiera de ellas puede generar inflamación y esa inflamación hace que el epitelio genital sea más susceptible a la entrada de otras infecciones de transmisión sexual. Por supuesto, la promiscuidad, mientras más parejas sexuales tenga la paciente o la mujer, pues más riesgo hay de contraer cualquier infección de transmisión sexual, específicamente herpes genital. Y el inicio de relaciones sexuales a edad temprana, porque tiene un periodo mucho mayor de exposición a infecciones de transmisión sexual. Vamos a hablar un poquito a caracterizar al virus del herpes para entender entonces cómo funciona el virus dentro de las infecciones.
Aquí tenemos todos los tipos de virus herpes, no solamente el herpes simplex tipo 1 y 2, también está el virus que produce varicela zoster, virus de Epstein-Barr y citomegalovirus. Como podemos ver, todos estos virus son bien frecuentes en la población, causan más o menos enfermedad dependiendo de la relación con el huésped, con su sistema inmunológico básicamente. Y por último tenemos el herpes virus del sarcoma de Kaposi. Se clasifica sus nombres en números, el 1 y el 2 son los herpes simples, el 3 varicela zoster, el 4 Epstein-Barr, 5 citomegalovirus, 6 y 7 no tienen número, y el 8 el herpes virus productor del sarcoma de Kaposi. El virus está compuesto de 4 capas, un genoma de ADN de doble cadena que forma el centro del virus, rodeado de una cápside proteica icosaédrica, rodeado de proteínas del tegumento y de una envoltura lipídica que también tiene proteínas. Generalmente estas proteínas son las que son capaces de unirse a las células y poder penetrarlas. Aquí vemos cómo es la replicación viral. Aquí vemos la partícula viral. Se contacta con diferentes receptores a nivel de la célula, entra a la célula, se libera la cápsula icosaédrica, se libera el ADN, y el ADN como episoma, como la mayoría de los virus, utiliza el mecanismo de reproducción o de multiplicación y transcripción genética de la célula para entonces producir sus propias partículas virales. Entonces produce proteínas virales, se autoensamblan estas partículas, la célula se llena de partículas virales que son liberadas y así se produce esta multiplicación viral y su salida al exterior en el caso de las células epiteliales, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Cómo hace el virus para producir lesión y para entrar en el epitelio? El virus del herpes simple es un virus de doble cadena de ADN que se transmite en general por contacto directo piel a piel o mucosa a mucosa. Generalmente cuando hay abrasiones o heridas en la piel es por donde penetra el virus, como pasa con el VPH y con la mayoría de las infecciones de transmisión sexual. El tipo 2 generalmente se transmite por contacto sexual, por eso es el agente causal del herpes genital. El herpes simple tipo 1 no, pero podemos tener infección viral o herpes genital producido por el tipo 1, que es el que causa el herpes en diferentes partes del cuerpo, sobre todo a nivel labial, a nivel orofaríngeo. Generalmente es a través de las relaciones orogenitales que se produce el contagio a nivel genital y puede producir entonces herpes a ese nivel o la infección herpética. La transmisión puede producirse, esto es importante, aunque no haya lesiones activas, aunque con la lesión activa pues la transmisión o la diseminación del virus es mucho mayor, las partículas virales salen más en las lesiones activas, aunque pueden salir aunque no haya lesión. Es posible, por supuesto, la transmisión vertical, ya vamos a hablar de eso, y como dije al principio, favorece la infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual, porque al producir lesión e inflamación a nivel del epitelio, pues es más fácil la penetración de otras bacterias y virus. Entonces, el virus entra en la piel, es transportado por los nervios a los ganglios autosómicos y sensoriales. Hay que recordar que el herpes no solamente coloniza el epitelio genital, lo que es el epitelio escamoso, básicamente, o la piel, sino que su objetivo de infección son los ganglios autonómicos y llega hasta ellos a través de los nervios. La transmisión puede ser de célula a célula, de la piel o de la mucosa, o por vías nerviosas sensoriales. Se produce replicación viral en los núcleos de estas terminaciones nerviosas y puede haber un transporte retrógrado, es decir, de los ganglios hasta sitios distantes o hacia la piel nuevamente, en las terminaciones nerviosas de la piel. La latencia de este virus se produce en los ganglios nerviosos, por eso es una infección que no se cura, pero puede permanecer latente y no producir ningún tipo de clínica. Y las recurrencias suceden por reactivación viral. Es decir, estos
virus o estas partículas virales que se quedan latentes en los ganglios nerviosos por algún déficit inmunológico, pueden reactivarse y comenzar a multiplicarse o replicarse nuevamente. Aquí podemos ver en este dibujo, tenemos la piel, esta es la primoinfección, aquí tenemos una abrasión a nivel de la piel, entra el virus, coloniza entonces las células del epitelio, pero también a través de las terminaciones nerviosas viaja hasta los ganglios, en este caso el ganglio sacro, después se produce por transporte retrógrado, después por transporte anterógrado va nuevamente hacia la piel y puede producir esta excreción sintomática a través de la úlcera que produce en piel, pero también una excreción asintomática en una piel donde no hay ningún tipo de lesión. Y por supuesto la reactivación es la que produce este transporte anterógrado de virus de herpes simple desde los ganglios hasta la piel. Entonces, entra por transporte retrógrado, llega al ganglio, se mantiene ahí, produce la primoinfección, que puede ser más o menos sintomática dependiendo del sistema inmunológico del huésped, se mantiene latente, si el sistema inmunológico fleja, pues se activa otra vez la infección y se produce por transporte anterógrado, alcanza la piel donde produce entonces las lesiones. ¿Cómo se hace el diagnóstico de herpes genital? Generalmente el diagnóstico se hace por clínica. Hay un periodo de incubación de 2 a 12 días después del contacto sexual o del contacto piel a piel. Y la lesión típica son estas vesículas pequeñas que vemos aquí, que son agrupadas, muy dolorosas, que se ulceran rápidamente y producen lesiones superficiales. Pero, como sabemos que en medicina, como no todo es como se describe, puede haber lesiones no tan características como estas que estamos viendo en la foto. La duración de la infección de la manifestación clínica de la infección puede durar de 2 a 3 semanas. Después aparece una costra en estas lesiones que disminuye la descamación o la capacidad infecciosa de la lesión y cicatriza completamente sin dejar ningún tipo de marca a nivel de la piel o de la mucosa. La primoinfección generalmente se asocia con una mayor severidad de las lesiones, puede haber adenopatías inguinales bilaterales y hay síntomas de malestar general como si tuviera una virosis la paciente, puede haber fiebre, cefalea y mialgia. La primoinfección siempre debe ser tratada, inclusive en pacientes que tengan síntomas leves. Aquí podemos ver esta paciente, el primer día presentó estas lesiones, que eran unas lesiones bien inespecíficas, pero la característica más importante es que la paciente tenía dolor y tenía malestar general. A los 2 días ya las lesiones, fíjense que ya son las lesiones más típicas, estas vesículas agrupadas, y aquí ya está en la fase costrosa de la clínica de este herpes. Las recurrencias en general, recordemos, una infección que no se cura, se mantiene en los ganglios nerviosos y de ahí entonces puede, a través de esta vía retrógrada, volver a estas fibras nerviosas a nivel de la piel y producir recurrencias. Las recurrencias son menos severas, generalmente están precedidas de un prodromo que pueden ser parestesias a nivel del dermatoma afectado, puede haber dolor antes de la aparición de las lesiones. Las pacientes con muchas recurrencias saben desde el día 1 cuándo va a surgir esta recurrencia. Por supuesto, puede haber complicaciones. Las complicaciones están relacionadas con la capacidad inmunológica del huésped y las más frecuentes son lesiones cutáneas extragenitales, puede haber afección del sistema nervioso central y sobreinfecciones fúngicas. Esta afección del sistema nervioso central inclusive puede ser grave, entonces es importante por eso tratar estas primoinfecciones. También puede haber radiculomielitis sacra, puede haber retención urinaria, producto de esta inflamación a nivel nervioso, con mielitis transversa y neural. Es como podemos ver, el herpes pudiera no ser poca cosa, entonces es importante tenerlo en cuenta para atajarlo a tiempo y tratarlo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya les dije, la clínica es lo más importante.
Se tenía anteriormente el frotis de Sank, que es agarrar líquido de las vesículas y ponerlo en un frote y teñirlo con ginseng. Se puede hacer cultivo viral de líquido vesicular, anticuerpos fluorescentes directos, que es menos sensible que el cultivo, la detección de anticuerpos séricos. Esto no es muy útil en la infección aguda, sino en pacientes que queramos detectar o que queramos saber si la infección que tuvo era herpes para hacer algún tipo de prevención, de profilaxis. Y por supuesto, el PCR para herpes simple es la prueba más sensible para el diagnóstico de herpes genital. Pero con la clínica en general es suficiente para nosotros indicar tratamiento. Por supuesto, hay que hacer diagnóstico diferencial con otras úlceras genitales. Tenemos las infecciosas, que pueden ser úlceras producidas por otros virus herpes, como Epstein-Barr, varicela zoster, infección aguda por VIH, sífilis. En el caso de la sífilis no hay dolor, el chancroide, el linfogranuloma venéreo, leishmaniasis y micoplasma pneumoniae. Las úlceras inflamatorias, la enfermedad de Behçet, aftosis, pioderma gangrenoso, líquen plano, enfermedad de Crohn, farmacológicas, traumáticas e inclusive neoplásicas. Generalmente estas úlceras son muy características, pero no pudieran serlo, y ahí es donde echamos mano del diagnóstico por PCR para saber si realmente es un herpes genital o si se trata de otro tipo de úlcera que requiere, por supuesto, un tratamiento distinto, como por ejemplo la sífilis o el chancroide. Los diagnósticos diferenciales más importantes pueden ser con la candidiasis vulvar, que es algo más frecuente. Fíjense que aquí se ven algunas vesículas, puede haber eritema. La diferencia es que en la candidiasis generalmente hay prurito y no hay tanto dolor como en el herpes genital. Tenemos la úlcera de Lipschutz, que es una úlcera que se produce como una reacción a infección por citomegalovirus o micoplasma. Generalmente se describen estas úlceras que se besan, es decir, que están afrontadas una a otra, y el tratamiento de este tipo de úlceras es con analgésicos y con otro tipo de terapia, no es con antivirales. Y es importante porque esto es bien frecuente en niñas y pudiera sugerir abuso sexual, y en estos casos, en esta úlcera de Lipschutz, no hay abuso sexual, sino simplemente son unas úlceras que salen como respuesta del cuerpo a una infección por citomegalovirus o micoplasma. Después tenemos la enfermedad de Behçet, que fíjense que las vesículas son parecidas. Y hay que revisar la boca del paciente, porque generalmente estas úlceras también están en la boca, y haría entonces el diagnóstico diferencial con herpes genital. Estas serían las tres condiciones clínicas que se parecen mucho, son las que se parecen más al herpes genital. Vamos entonces a hablar del tratamiento. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta en el tratamiento del herpes genital. En primer lugar, que todas las pacientes con primera infección deben ser tratadas, porque no sabemos cuál va a ser la magnitud de esa infección y debemos acortar el periodo de infección de esta primera infección. El tratamiento, como sabemos, no elimina la infección, pero evita la descamación viral y la transmisión de infección a otras personas o a las parejas de la paciente. En pacientes que tienen episodios frecuentes, es decir, más de 6 episodios en un año, la terapia supresiva puede disminuir las recurrencias hasta en un 70-80%, y por supuesto la transmisión a sus parejas. Ya vamos a ver los diferentes tipos de terapia. Por supuesto, en pacientes graves y con síntomas neurológicos que nos sugieran compromiso del sistema nervioso central, se debe hospitalizar y dar aciclovir intravenoso. ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta en las pacientes y el tratamiento? Por supuesto, informar a la pareja de que hay una infección por herpes genital, evitar relaciones cuando hay lesiones presentes, es parte del tratamiento, usar métodos de barrera durante las relaciones y reconocer en pacientes embarazadas el riesgo de transmisión vertical neonatal. Vamos a hablar ahora de las diferentes opciones terapéuticas y las dosis. En la primoinfección, se recomienda aciclovir 400 miligramos por vía oral
3 veces al día o 200 miligramos vía oral 5 veces al día por 5 a 10 días. El tratamiento debe completarse por lo menos hasta los 7 días, aunque las lesiones mejoren inmediatamente, cosa que en general no sucede. Famciclovir 250 miligramos TID por 7 a 10 días y Valaciclovir 1 gramo BID por 7 a 10 días. Este es el régimen de la primoinfección. En las recurrencias o en los episodios se recomienda aciclovir 400-800 vía oral BID, pero por 5 días solamente, o utilizar la dosis de 800 TID, una dosis mayor, por 2 días solamente. Famciclovir 125 miligramos BID por 5 días, 1 gramo por 1 día, y 500 miligramos y luego 200 miligramos BID por 2 días o 500 miligramos diarios por 2 días. Esto, como podemos ver, los tratamientos de la recurrencia generalmente son más cortos. Y Valaciclovir 500 miligramos BID por 3 días o 1 gramo diario por 5 a 10 días. ¿En qué pacientes le vamos a dar el tratamiento supresor? Esas pacientes que tienen más de 6 episodios al año o que tienen menos episodios, pero los episodios son muy dolorosos, las áreas afectadas son muy grandes y alteran mucho la calidad de vida de la paciente. Este tratamiento generalmente se da por 1 año completo, se puede prolongar si la paciente así lo desea. Generalmente se da por 1 año, se suspende y se ve cómo se comporta el virus en este caso. Se le da aciclovir 400-800 miligramos BID todos los días por 1 año, famciclovir 250-500 miligramos BID o valaciclovir 500 a 1 gramo diario. Si la paciente es VIH positivo, se le da 400, en la primoinfección, 400 miligramos TID o 200 miligramos por vía 5 veces al día, 7 a 10 días. Famciclovir 1 gramo BID o 400 vía oral TID o 200 5 veces al día, 7 a 10 días. O Valaciclovir 1 gramo BID, TID por 7 a 10 días. En el caso de las recurrencias en VIH positivo, 400 miligramos TID por 7 a 10 días. En el caso de los pacientes VIH positivo, los tratamientos de la recurrencia son más largos que los pacientes que no tienen VIH positivo. En el caso de la primoinfección son más o menos similares. Famciclovir 250 BID por 7 a 10 días y Valaciclovir 1 gramo BID por 7 a 10 días. En el caso de la supresión, las dosis son más o menos iguales, 400-800 BID, 500 BID y 500 a 1 gramo diario de Valaciclovir. Como podemos ver, es más o menos similar. La diferencia sería en el tratamiento de las recurrencias, que es un poquito más largo. Recordemos que el sistema inmunológico de los pacientes con VIH positivas, pues, es un poco más lento. También hay que tomar en cuenta estrategias para reducir la transmisión. Estas estrategias están enfocadas en disminuir la transmisión sexual y la transmisión madre-hijo. Hay intervenciones conductuales en este sentido. En el caso de la transmisión sexual, abstinencia cuando hay lesiones activas. Uno debe recomendar a la paciente no tener relaciones de ningún tipo con su pareja si tiene lesiones activas y comunicarle a la pareja que ella tiene herpes genital. En el caso de la transmisión madre-hijo, prevenir infección materna evitando contacto orogenital durante el embarazo, sobre todo a partir del 3er trimestre, abstinencia sexual o el uso de preservativos. Las intervenciones físicas o químicas, el uso de preservativos, aunque sabemos que el preservativo no cubre toda la zona que está en contacto piel a piel, entonces no es 100% seguro. Microbicidas tampoco son 100% seguros. En el caso de la transmisión madre-hijo, recomendar cesárea si se puede antes de la rotura de membranas. Una vez que se produce la rotura de membranas, pues puede haber riesgo de transmisión independientemente del tipo de parto o cesárea que se recomienda en la paciente. ¿Y cómo disminuimos la transmisibilidad? Con el tratamiento antiviral. Eso disminuye la transmisión sexual
y en el caso de la mujer embarazada, hacer tratamiento supresor a la madre que sepamos que tiene virus herpes. Recordemos que el embarazo es una condición de inmunosupresión y pudiera haber reactivación o una recurrencia en el momento del embarazo y sobre todo hacia el tercer trimestre, cerca del parto, donde el riesgo de transmisión neonatal es mayor. Entonces se le daría ciclovir 400 miligramos TID desde la semana 36. Por supuesto, los aspectos psicosociales son importantes tomarlos en cuenta. El herpes es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad que produce lesiones a nivel genital, es una enfermedad que afecta lo más íntimo de la mujer, entonces es importante tomar en cuenta estos aspectos para orientar a las pacientes. En general hay molestia contra la pareja sexual actual porque se puede pensar que es a través de esa relación que se produjo la infección, pero hay que recordarle a la paciente que no necesariamente el primer episodio coincide con una nueva infección. Ella pudiera tener una infección con otra pareja y manifestarse en el momento que está con otro. Entonces es importante dejarlo claro para evitar roces con su pareja. El virus del herpes simple tipo 1, como dijimos, puede causar herpes genital por esta transmisión orogenital que les comentaba en una relación monógama. Entonces, eso pudiera también afectar la relación y es importante aclararle a la persona que el mismo virus que hay a nivel labial puede transmitirse a nivel genital. Y por supuesto existe el miedo al rechazo. Entonces es importante que hablen con la pareja, que la paciente hable con su pareja y le explique. Y por supuesto, recomendar el uso adecuado de antivirales y de preservativo para minimizar la transmisión. A pesar de esto, siempre puede haber rechazo en las posibles parejas de la paciente, pero es importante que esté consciente de todas estas recomendaciones para minimizar entonces este rechazo. Vamos a hablar ahora de qué controversias se pueden presentar o se presentan en el herpes genital, sobre todo en el tratamiento. Vamos a ver qué evidencia hay. Hay 4 tipos de controversia. Si es una infección que no se cura, ¿para qué la vamos a tratar? O simplemente la observamos. Si la terapia tópica tiene algún valor en comparación con la terapia sistémica. Si vale la pena tratar el tratamiento supresor para evitar recurrencias y si es necesaria una profilaxis para evitar el herpes neonatal. Vamos con la primera controversia, que es el tratamiento versus la observación. En esta revisión sistemática de Cochrane se evaluó si el tratamiento, sobre todo de la primoinfección y de las recurrencias, valía la pena en estas pacientes o simplemente se observaban como se observa una gripe, pues que no se hace nada más con la gripe. Y se demostró que el aciclovir intravenoso u oral disminuye la duración de los síntomas y de las lesiones, entonces sí vale la pena hacer el tratamiento. El valaciclovir oral es similar al aciclovir en esta revisión sistemática y aunque la evidencia es de baja calidad porque los trabajos fueron realizados en los años 80, pues clínicamente está comprobado que definitivamente si tratamos a la paciente, pues hay un beneficio de disminución de la duración de los síntomas y de las lesiones, y entonces eso se traduce en una mejor calidad de vida y en una disminución de la transmisión a sus parejas. Entonces definitivamente esta controversia se resuelve diciendo que sí, que el tratamiento es mejor que la observación. El tratamiento tópico en el herpes genital. En esta revisión también de Cochrane se evaluó si el tratamiento tópico del herpes genital solo puede disminuir la duración de los síntomas y de las lesiones. Sin embargo, no se encontró que cambiara el curso de la enfermedad, entonces no se recomienda el tratamiento tópico para el herpes genital. Sin embargo, la evidencia también es de baja fortaleza. A veces se recomienda tratamiento tópico complementario con el tratamiento por vía oral, pero lo que sí está claro es que el tratamiento tópico solo del herpes genital no está recomendado. Siempre debe ir acompañado de un tratamiento sistémico. Tratamiento supresor para evitar recurrencias. También aquí esta es una revisión de Cochrane y
El tratamiento sistémico fue la conclusión, sí disminuye el número de recurrencias. Todos los antivirales tienen la misma efectividad, o sea que podemos utilizar el que le sea más cómodo a la paciente, y todas las dosis funcionan bien. No se encontraron diferencias de efectividad entre las diferentes dosis de antivirales recomendadas. Entonces, esta controversia también se resuelve si el tratamiento sistémico disminuye el número de recurrencias de pacientes con más de 6 o con pacientes que no toleren tener el herpes frecuentemente. Todas las antivirales funcionan igual y todas las dosis recomendadas funcionan o tienen la misma efectividad. ¿Qué pasa con el herpes neonatal? ¿Es necesaria la profilaxis? Es importante que la paciente sepa que el riesgo de adquirir herpes neonatal durante el parto es muy bajo. Sin embargo, el herpes neonatal sabemos que es una enfermedad que puede ser fatal. Entonces, se recomiendan estas revisiones de Cochrane también, tratamiento supresor a partir de la semana 36 en pacientes que tengan historia clínica de herpes genital, para evitar que se produzca una recurrencia justo en el momento del parto. Si la paciente tiene lesiones activas en el momento del parto o prodromos, recomendar cesárea antes de que se produzca la rotura de membranas, y aunque el nivel de evidencia es bajo, pues esta es la recomendación que tiene inclusive el Colegio Americano de Ginecobstetricia, porque aunque el riesgo es bajo de adquirir herpes neonatal, es una enfermedad que puede ser fatal en el bebé. ¿Cuáles son los mensajes entonces para llevar a casa? En conclusión, el herpes genital es la causa más frecuente de úlceras genitales. El dolor es fundamental para hacer diagnóstico diferencial porque esta invasión neurológica del virus lo hace diferente de las otras infecciones de transmisión sexual. Por supuesto, utilizar para el diagnóstico la clínica y PCR ante la duda, a una clínica que no nos queda claro si es un herpes genital. Tratar los episodios, en especial la primoinfección. El tratamiento tópico solo no trae beneficios. El tratamiento crónico evita las recurrencias en pacientes con más de 6 episodios al año. Y el tratamiento supresorio y la cesárea son unas buenas medidas profilácticas si hay lesiones activas o si la paciente tiene historia de herpes genital para evitar el herpes neonatal. Bueno, muchas gracias y bueno, ahora abrimos, después de un video que va a pasar Farah, la sesión de preguntas. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Excelente tu conferencia. Bueno, bastante completa y por demás académica. Prácticamente no dejaste resquicio alguno para alguna pregunta adicional porque todo está muy claro. Pues sin embargo, en aras de la academia, pues y por supuesto en respeto también al público que hoy nos acompaña, que ya supera los 160 participantes venidos pues o presentes desde diversas partes del país, pues vamos a ver que aparte pues de las numerosísimas felicitaciones, pues tienen acá algunas preguntas interesantes. Sí. Fíjate, por acá, me gustaría que por favor, porque lo han preguntado incluso un par de veces en el chat, que reiteraras acerca del uso adecuado o apropiado de aciclovir en gestantes.
Perdón. En embarazadas o gestantes. Generalmente en embarazadas el uso es, bueno, el único medicamento aprobado para herpes genital en embarazadas es el aciclovir. Se pudiera usar valaciclovir en algunos casos, pero el que se recomienda es aciclovir. Generalmente, por supuesto, en las lesiones activas, en el caso del primer trimestre, pues se prefiere no utilizar. Lo que pasa es que, bueno, las lesiones pueden ser bien molestas porque lo que comentaba, el embarazo es un momento de inmunosupresión en la mujer. Pero el tratamiento definitivamente de las lesiones activas en el segundo y tercer trimestre es importantísimo. Y en pacientes con historia de herpes genital, que tengan recurrencias frecuentes, se recomienda el tratamiento supresor en la semana 36. Entonces es importante interrogar a la paciente en ese sentido para evitar la transmisión vertical en el caso de parto. La otra opción es eso, las cesáreas, pero las cesáreas se recomienda solamente en pacientes con lesiones activas. Activas, correcto. O prodromos, o que tenga parestesia, pues que ya que el episodio se esté manifestando. Vale, buenísimo. Y ya que hablabas acerca de las recurrencias en las gestantes, bueno, también en la población no gestante, ¿cuál sería el protocolo para evitar precisamente las recurrencias? En la no gestante, para evitar las recurrencias, el protocolo es utilizar cualquiera de estos medicamentos antivirales en dosis diaria. Normalmente la dosis es más baja que el tratamiento, ¿no? Y, por supuesto, no solamente el medicamento. Siempre hay recomendaciones que no las comenté en aras del tiempo, que uno le hace a la paciente con respecto a su condición física, su alimentación, todo lo que mejore su sistema inmunológico. Hay que recordar que los virus y, bueno, nuestra relación con los microorganismos tiene que ver con la fortaleza o no de nuestro sistema inmunológico. Entonces, si nosotros tenemos un buen sistema inmunológico, pues tenemos cómo enfrentar estos virus y generalmente, si se produce la infección, tiene poca clínica y las recurrencias. En el caso del herpes genital, no sucede, ¿no? Sucede una primoinfección. Nosotros tenemos muchas pacientes que tuvieron una sola primoinfección por virus del herpes genital y ya más nunca tuvieron virus, pues tienen un buen sistema inmunológico. Buenísimo. Entonces, la recomendación en las recurrencias, aparte del tratamiento crónico que uno le manda diario, es la recomendación con respecto a los hábitos de vida y de nutrición y de mantener el sistema, del estrés, porque sabemos que el estrés tiene relación con la disminución de la actividad inmunológica en el cuerpo por el aumento del cortisol, que es un inmunosupresor que todos conocemos. Excelente. Bueno, precisamente por acá hay dos preguntas que van relacionadas con esto que acabas de mencionar. La primera es cómo adicionalmente podemos manejar el dolor que puede provocar la infección activa por herpes genital. Y la otra es que por cuánto tiempo se pudiera usar el producto, o sea, el aciclovir, a partir de las 36 semanas de gestación. Bueno, se recomienda hasta el momento del parto, porque justamente lo que queremos es evitar la recurrencia en el momento del parto. Entonces hay que usarlo hasta el momento del parto. Una vez que la paciente tuvo su parto o cesárea, como fue la resolución del embarazo, se suspende. Con respecto al dolor, eso es un tema bien importante, porque el dolor que produce el herpes genital es un dolor neuropático. O sea, las lesiones a veces duelen, sí, bueno, arden y porque pues, está inflamada la piel, pero realmente el dolor comienza antes de las lesiones. Entonces es un dolor neuropático. Y generalmente los dolores neuropáticos se pueden tratar con analgésicos comunes, pero a veces tenemos que echar mano de gabapentina o de pregabalina, de ese tipo de antiinflamatorios neurológicos. Entonces es importante tomarlo en cuenta de tratar estas pacientes que tienen muchísimo dolor y que no responden a los analgésicos tradicionales, utilizar estas herramientas para el manejo del dolor, ¿no? Aquí creo que
está hablando, hay una persona que dice la efectividad del tratamiento en la fase de prodromo es mucho mayor. Sí, no lo comenté, pero sí, es cierto. El doctor Erhard Kafar. Es cierto, si la paciente aprende a reconocer cuando comienza el prodromo y comienza el tratamiento justo en ese momento, pues de alguna manera se aborta la parte, la clínica del herpes genital. Entonces, la efectividad, por supuesto, es mucho mayor cuando la paciente puede reconocer en el prodromo la recurrencia. A veces no lo reconoce o no sabe qué es eso. Muchas veces uno ha encontrado pacientes que tienen recurrencias frecuentes y que no saben qué es herpes. Entonces, esto es bien peligroso porque primero están transmitiendo la infección a sus parejas y en segundo lugar, no tienen herramientas para evitar esa recurrencia o hacerla lo más mínima posible. Entonces, es importante hacer un buen diagnóstico de herpes genital, que la paciente esté consciente de que tiene la infección, que puede haber recurrencias y que puede entonces tratarse y evitar tener estos episodios tan molestos para ella. Perfecto. Aquí hay una pregunta interesante, ¿vale? Mira, ¿cómo podemos mejorar la adherencia terapéutica con el uso pues, de aciclovir en el tratamiento del herpes genital? Bueno, ha habido una mejora de la posología de todos estos antivirales porque al principio la posología de la aciclovir era 5 veces al día. Eso es prácticamente inhumano. Claro, los pacientes están tan desesperados que se tomaban sus 200 miligramos 5 veces al día. Ahora hay medicamentos de liberación prolongada, en el caso de la aciclovir, que se puede entonces utilizar 1 o 2 veces al día, dependiendo de la gravedad de la infección. Y el valaciclovir también, la dosificación es cada 12 horas, entonces es más fácil, ¿no? Pero sí, eso ha mejorado muchísimo porque antes solo se contaba con el aciclovir 5 veces al día y era una locura, ¿no? Eso ha disminuido con estas posologías o estas tabletas de liberación prolongada. Entonces eso mejora, por supuesto, el cumplimiento del tratamiento porque 1 vez al día es mucho más fácil que 5 veces al día, definitivamente. Claro. Mira, por aquí hay una pregunta interesante. Me gustaría, recuerdo que lo mencionaste muy bien, pero me gustaría, en vista de que la pregunta se realizó, pues que lo reiteraras para aclarar cuál es la eficacia del tratamiento tópico complementario. La eficacia, la verdad que no, estos estudios hablan solamente de terapia tópica sola versus terapia sistémica sola. Entonces es importante recalcar que la terapia tópica sola no funciona. Exacto. Hay que dar sistémica, pero la terapia tópica junto con la sistémica, la verdad que no encontré ninguna revisión sistemática que hablara sobre eso, pero la experiencia personal que yo tengo es que sí mejora, a lo mejor es placebo, a lo mejor es que cómo le vamos a mandar algo a la paciente que no sea local, ¿no? Es difícil, uno le manda sistémico, pero la paciente dice, ay, pero ¿qué me he hecho? Pues yo necesito echarme algo, ¿no? Entonces, bueno, el tratamiento tópico en ese sentido es bueno, ¿no? Por supuesto, hay la hierbamora y todas esas cosas que se utilizan para el herpes zóster, que bueno, que las vesículas son parecidas. Hay gente que lo usa también a nivel genital. Hay otras pomadas y otras cremas que se utilizan, pero lo que no debe dejar de utilizarse, por supuesto, es el tratamiento sistémico. Usted puede utilizar el tratamiento local que más le guste, pero siempre hay que mandar tratamiento sistémico porque es lo que ha demostrado, el que tiene nivel de evidencia, que ha demostrado que acorta las manifestaciones clínicas y el periodo de enfermedad. Ok, buenísimo. Bueno, ya que mencionabas lo de la hierbamora, que tú sepas, todavía no le han dado ramazos a nadie ni le han rezado por herpes genital que tú sepas, ¿verdad? No, que yo sepa no, pero la gente lo utiliza también en herpes genital, el extracto de hierbamora, que hay como unas goticas y unas pomaditas que hacen, creo que en receturas magistrales hacen eso, ¿no? Y bueno, eso está bien siempre y cuando no se utilice como monoterapia.
Bueno, como diría un amigo farmacéutico que tengo, eso sería incluso discusión de otro webinar, el uso de, digamos, fármacos estandarizados de origen natural para el tratamiento, digamos, no tradicional de algunas dolencias Otra como dice. esta. Bueno, Exacto. mira, por Por acá tengo... supuesto, Ajá, dime, disculpa, pastor, disculpa. otra cosa que se me olvidó mencionar es que es importantísimo el aseo genital cuando hay lesiones activas, Eso. porque la sobreinfección bacteriana y fúngica ahí está presente, entonces es importante mantener una buena higiene. Entonces, que la paciente se lave, a veces las pacientes ni siquiera pueden utilizar ropa interior, entonces tienen que estar sin ropa interior y eso hace más propensas las sobreinfecciones bacterianas de las vesículas abiertas. Entonces es importante instruir a la paciente al respecto para que tenga un buen aseo durante la etapa crítica de la infección. Así es, esa es una medida tradicional, general, muy básica, realmente y muy útil, el uso sencillamente de agua y jabón, así como tal. Mira, Paula, por aquí hay un grupo de preguntas que yo te las voy a condensar en una sola. Exacto, agua y jabón, Fíjate, no ¿cuál tenemos que es, usar más nada. cuál es la Ujú. experiencia, si es que hay alguna, acerca del uso de ozono o de láser o de otros dispositivos basados en energía para el tratamiento de herpes genital? La verdad, el ozono no sé, bueno, no hay ninguna evidencia. En todo lo que yo revisé, las recomendaciones son las que di, el tratamiento Buenísimo. sistémico y bueno, todas esas otras recomendaciones tópicas de aseo, de prevención de infección, todo eso. No leí nada de ozono y nada de eso. El ozono pudiera ayudar, que bueno, es una gran concentración de oxígeno que pudiera desinflamar la zona afectada. Ahora, con respecto al láser, oye, la verdad que no veo que tenga cabida porque no son unas lesiones permanentes, son unas lesiones autolimitadas, no es como el BPH o como el molusco contagioso, que son unas lesiones que también pueden ser autolimitadas, es importante tenerlo en cuenta, pero que duran un poco más en el tiempo y que, bueno, no pasa nada si uno las reseca, ¿no? Pero en el caso del herpes genital, no es necesario tocar esas lesiones salvo para lavarlas, porque ella es autolimitado y la piel queda como si no hubiera pasado nada, no deja cicatriz, porque es una inflamación de origen nervioso, está más profundo que la piel, entonces creo que nada hacemos con el láser. Sin embargo, si alguno del público tiene algún estudio o algo que nos recomiende o nos haga llegar, pues lo agradecemos. Pero de lo que yo leí, pues el láser ni ninguno de estos dispositivos basados en energía tienen cabida en el tratamiento del herpes o evitar recurrencias. Buenísimo. No, bueno, y reitero también lo que acaba de decir Paula. Este tipo de espacio se presta precisamente para aprender, pero para enseñar, ¿no? Entonces, si alguna de las personas que hizo esta pregunta tiene alguna fuente que nos pueda compartir, lo puede hacer por medio del chat, tomaremos nota y lo seguiremos estudiando. ¿Eh? Exacto, pero no creo necesario. Correcto. Por acá el amigo Eric García pregunta, bueno, aparte de que te da las buenas noches y te felicita por tu conferencia, pregunta que cuál sería la conducta ante una paciente embarazada que llega a sala de parto sin control prenatal alguno, en pleno trabajo de parto y con las membranas rotas, por supuesto con herpes genital activo, para disminuir el riesgo de contagio. O sea, nos la puso facilita el doctor García. ¿Qué podemos hacer, vale? Bueno, monitorizar ese bebé, más nada. Monitorizar el bebé, explicarle a la pediatra o al neonatólogo que atienda el parto, bueno, que la mamá, que pudo haber una transmisión vertical. La verdad que no sé si hay algún tratamiento profiláctico en esos bebés. Yo me imagino que a lo mejor se les da algún tipo de tratamiento antiviral. La verdad que lo desconozco porque, bueno, no somos pediatras. A lo mejor hay algún tratamiento, pero sí eso, informar al neonatólogo que hubo unas infecciones activas, que probablemente hay una transmisión vertical. Recordemos que, aunque es un evento raro, también depende del sistema inmunológico del bebé.
Entonces, nada, estar pendiente de ese bebé que no vaya a desarrollar herpes neonatal o si hay algún tratamiento profiláctico, la verdad que no lo sé, recomendar. Vale, yo acabo de tomar nota de eso que tú acabas de decir y por el tipo de preguntas que estoy viendo que muchos de los colegas hacen, porque es cierto, o sea, estamos dando la visión del ginecólogo obstetra de este problema, pero ciertamente ante la posibilidad de una transmisión vertical, sería muy bonito o muy positivo poder escuchar el comentario que tenga, por ejemplo, un colega pediatra, colega médico pediatra, realizar aquí. Y bueno, se me ocurre para unas futuras conferencias tener un tándem de médico obstetra pediatra para este tipo de conferencias, ¿vale? ¿Verdad que sí? Sí. Fíjate, la amiga Nidia se queda, pregunta, si la pareja no tiene síntomas, igual hay que tratarlo. Bueno, en general, no se trata a las parejas. Generalmente se trata a la persona que tiene el episodio, pues, que es la paciente con las lesiones activas, ¿no? Porque en primer lugar, no tenemos certeza de que haya habido una transmisión. A veces hay herpes asintomáticos, ya vimos la seroprevalencia que es bastante alta y mucha gente simplemente no sabe que tiene herpes, pero en general no se recomienda el tratamiento. Eso sí, hay que observar, por supuesto, hacer las recomendaciones a la paciente para que no tenga relaciones con la pareja para evitar la transmisión y que hable con su pareja y le explique lo que pasó, pues. Y en el momento que la persona tenga, alertar a la pareja, en el momento que si ya se produjo la transmisión y si tiene algún prodromo o algo, estar pendiente para darle el tratamiento lo antes posible.